Así que hoy vamos a empezar una nueva serie de enseñanzas. Le puse por nombre a toda la serie Andemos en Vida Nueva, ¿bien? Y quiero, antes de que leamos el pasaje que vamos a ver hoy, compartirles brevemente cuáles son las motivaciones que hay detrás de esta serie, ¿sí? En primer lugar, yo quiero comenzar esta nueva serie acerca de la santificación, ¿no es cierto?, pidiéndole al Señor que por medio de su palabra nos enseñe y nos permita glorificarle más en la medida que vamos abandonando el pecado y nos parecemos más a Jesús. Vamos a ver que esas son las dos caras de lo que es la santificación. Abandonamos el pecado para parecernos más a Jesús, ¿sí? Y nosotros glorificamos a Dios haciendo eso. ¿Sí? Y yo quiero que nuestra iglesia pueda glorificar al Señor en la medida en que cada uno de nosotros individualmente abandona el pecado, lucha a muerte contra su pecado y se parece más al Señor. Así que esta serie tiene como propósito, como motivación, que podamos sumergirnos en la Escritura para aprender cómo se hace eso. ¿Bien? La segunda motivación que hay detrás de esta serie sobre la santificación, sobre cómo luchar con el pecado y cómo parecernos más a Jesús, ¿sí?, es que pienso que todos los cristianos en particular, en general, y nuestra iglesia en particular, necesita despertar a la realidad de que buscar la santidad es urgente, es prioritario, ¿sí?, y que, aunque nos cueste entenderlo, nuestra vida eterna depende de ello. Nuestra vida eterna depende de que seamos cristianos que buscan la santidad, ¿sí? Y en este momento alguien me puede decir, bueno, Eduardo, pero no es que la salvación es por gracia, es por fe. ¿Cómo puede ser que ahora me decís que mi vida eterna depende de que busque la santidad, de que luche contra el pecado? Bueno, de esto se trata también nuestra serie, porque la Biblia enseña ambas cosas, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Bien? Así que necesitamos aprender cómo la Biblia une ambas cosas, ¿no? No anulamos una para defender otra, sino que decimos amén a ambas. Y entender cómo la Escritura argumenta y cómo nos enseña estas cosas, no solamente nos va a enseñar algo interesante, sino que también va a promover nuestra santidad, nos va a dar herramientas para que nos parezcamos más a Jesús y luchemos contra el pecado, ¿sí? Esa es la segunda motivación. La tercera motivación detrás de toda esta serie, ¿sí?, está relacionada con lo anterior. Y es que ustedes lo pueden ver también. Seguramente casi todos ustedes vienen de un contexto de haber estado en otras iglesias y de conocer más o menos el mundo evangélico. Y es que hay una epidemia de ignorancia acerca de lo que la Escritura enseña acerca de la santificación. Hay un montón de ideas no bíblicas acerca de lo que es la santificación. Un montón, ¿sí? Y lo que provoca esa mezcolanza de ideas, ¿sí?, es que terminamos confundidos acerca de cómo buscar la santidad, ¿bien? Y que muchas veces, y esto me preocupa especialmente, también quedamos adormecidos a la urgencia y a la necesidad de buscar la santidad, ¿bien? Muy cortito, déjenme darles un ejemplo. Jesús, hablando específicamente de nuestra batalla contra la inmoralidad sexual, hizo esta advertencia, escúchenla. Mateo 5:29, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Lo ven? Eso es una advertencia de Jesús. Jesús nos advierte acerca de la batalla contra la inmoralidad sexual y nos dice que si no luchamos con una determinación similar a la de un hombre que se arranca el ojo, se arranca el brazo para sobrevivir, no solamente vamos a tener una vida cristiana de inferior calidad, todo nuestro cuerpo va a ser arrojado al infierno. Eso es lo que dice Jesús, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hablo de una epidemia de ignorancia acerca de la santificación? Porque la verdad es que cuando nosotros leemos pasajes como estos, tenemos que reconocerlo, se nos genera una especie de cortocircuito
Decir, bueno, ¿cómo encaja esto de que tengo que luchar contra el pecado con determinación, como un hombre que se arranca el ojo, que se arranca un brazo, si no voy a ser arrojado al infierno? ¿Cómo encaja eso con la verdad de que somos salvos solo por gracia y aparte de nuestras obras? ¿Cómo encaja eso? O con la promesa de la seguridad eterna, de que la salvación no se pierde. Por ahí a veces resulta difícil hacer encajar, ¿no? Porque si uno dice, la salvación es por gracia, uno no esperaría que Jesús nos diga que si no luchamos contra el pecado vamos a ser arrojados al infierno. ¿Cómo encaja eso? ¿Cómo encaja? ¿Y qué es lo que pasa? Terminamos confundidos. Terminamos quitándole peso a alguna parte de la Escritura, irremediablemente. Si enfatizo o si pienso que la verdad más importante es la salvación por gracia, termino quitándole peso, relativizando la advertencia de Jesús. Y si le doy una importancia pero que no termino de entender la advertencia de Jesús, puedo terminar relativizando la enseñanza de la salvación por gracia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que es más fácil sentirnos cómodos con una sola parte de la enseñanza de la Escritura y relativizando otra. ¿Bien? Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros necesitamos sujetar nuestro corazón, nuestra mente y nuestras conciencias a todo lo que dice la Escritura. ¿Bien? Pero para eso necesitamos entender, porque la Escritura no se contradice. Y entonces, ¿qué pasa? Si no entiendo, quedo como, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? ¿Cómo tomo esta advertencia? ¿Cómo tomo esta promesa? ¿Sí? Entonces, una motivación es eso, es que podamos ser curados de nuestra ignorancia acerca de lo que es la santificación. ¿Bien? Una cuarta motivación, ¿bien?, es que necesitamos aprender cómo luchar contra el pecado. ¿Sí? Yo estoy seguro que acá hay hermanos que creen en el Señor, que están siguiendo al Señor y que están luchando mucho por seguir al Señor. Pero que luchan con ciertos pecados y parece que no les encuentran la vuelta. Yo no tengo un secreto. Este es el secreto para vencer tal o cual pecado. No existe tal secreto. O mejor dicho, el secreto, mis hermanos, es que no hay secreto. El secreto es que no hay secreto. El secreto es que hay verdades muy simples, muy sencillas de la palabra de Dios, que si nosotros las creemos con todo nuestro corazón y vivimos determinados sobre la base de esas verdades, bien, vamos a poder matar al pecado en nuestras vidas. Bueno, mi cuarta motivación es eso, es que podamos aprender esas verdades, aprender a luchar contra el pecado, aprender a luchar bíblicamente contra el pecado. Porque parte de la epidemia de ignorancia no es solamente cómo funciona esto de la santificación y la salvación, sino también parte de la epidemia de ignorancia en cuanto a la santificación tiene que ver con que los creyentes, en general, no saben luchar contra el pecado. Y no sabemos luchar contra el pecado porque no vamos a la Escritura o porque no entendemos o porque no hemos estudiado lo suficientemente las Escrituras al respecto. Y eso es lo que quiero que hagamos juntos también, ¿sí? Y finalmente, y no los quiero aburrir más, ¿sí?, en quinto lugar, también quiero enseñar sobre la santificación, porque también entre nosotros hay quienes están engañados pensando que son verdaderos discípulos de Cristo, que están siguiendo a Jesús, que son salvos, y que realmente no lo son. Y la doctrina de la santificación, créanme mis hermanos, es un remedio para el autoengaño. Es un remedio. Y vamos a ver todo esto a lo largo de las semanas siguientes. Nos vamos a tomar varias semanas, vamos a hacer una pausa en Génesis y vamos a ver los aspectos más importantes de lo que enseña la Biblia acerca de lo que es la santificación. Así que ahora sí, vamos a ir a nuestro texto y vamos a leer en Romanos capítulo 6. Vamos a estar 2 semanas en este capítulo, en Romanos capítulo 6. Y lo que vamos a intentar hacer hoy, de manera muy breve y de la manera más clara posible, es
responder a la pregunta de qué es la santificación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de santificación? ¿Sí? Dice así Romanos capítulo 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza, a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos para la justicia, para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Oramos? Señor, quiero reconocer mi necesidad y la necesidad de todos los que estamos acá, Señor, de poder tratar seriamente con nuestros pecados, Señor. Señor, necesitamos venir a la Escritura para aprender a luchar contra el pecado que todavía vive en nosotros, Señor. Señor, vos nos conocés, a cada uno de los que estamos acá nos conocés, Señor. Delante tuyo están aquellos que son tus hijos. Sabés, Señor, cuántos de los que estamos acá, hijos tuyos, luchamos, derramamos lágrimas, Señor. A veces no le encontramos la vuelta al pecado, a nuestras luchas, a nuestras tentaciones. Te pedimos que tu palabra, que tu Espíritu Santo traiga hoy el consuelo y traiga hoy, Señor, la instrucción y nos dé la determinación para poder creer y obedecer tus palabras, Señor. También, Señor, delante tuyo hoy están acá personas que no te conocen. Y ellos, Señor, necesitan ver lo horrible que es el pecado.
lo desastrosas que son sus consecuencias, Señor, en esta vida y en la venidera. Que ellos puedan ser convencidos de su pecado por medio de tu Espíritu, Señor. Y también oro por aquellos que están acá en el terrible lugar de creer que son tuyos y no lo son, Señor. Que tu palabra los despierte. Por favor, Señor, que tu palabra los despierte. Nada ni nadie puede hacerlo más que tu palabra. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, vamos a estar en este capítulo de Romanos hoy y, si el Señor quiere, el domingo que viene. ¿Bien? Hoy vamos a ver el capítulo panorámicamente, vamos a verlo telescópicamente y el domingo que viene vamos a verlo microscópicamente. Vamos a detenernos más, ¿sí?, versículo por versículo, pero hoy quiero que veamos este capítulo de forma panorámica y intentemos a través de este capítulo aprender qué es la santificación. ¿Sí? ¿Qué es? ¿De qué hablamos los cristianos cuando hablamos de santificación? Y para eso vamos a ver cómo en este capítulo el apóstol Pablo responde 5 preguntas, por lo menos, acerca de nuestra santificación. Por lo menos, ¿sí? 5 preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué es lo que sucede en la santificación? ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede en la santificación? Fíjense, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4, dice: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no seamos ya esclavos del pecado. Bueno, ¿qué sucede a los cristianos según estos versículos? Vamos a tratar de decirlo de manera simple. Yo entiendo que este pasaje no es un pasaje sencillo, ¿sí? Pero vamos a tratar de decir de manera simple, de responder qué es lo que le sucede a los cristianos según este versículo. Bien, según este pasaje, unidos a Cristo, la vida de Cristo fluye hacia los cristianos y provoca que andemos en una vida nueva y que seamos libres del pecado. Esto es muy importante. Esto sucede unidos a Cristo. ¿Vieron que el versículo dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo, dice, para muerte, a fin de que como Cristo resucitó, etc. Y en el versículo 5 dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Bien, en este capítulo el apóstol Pablo ve al bautismo como un símbolo de que nosotros tenemos una unión con Cristo. Entonces es porque estamos unidos a Cristo, somos parte de Él, eso es lo que significa bautismo. Bautismo significa sumergir. Estamos sumergidos en Cristo, entonces la vida de Cristo fluye a nosotros. Su vida. Si somos un espíritu con el Señor, dice el apóstol Pablo. Y como su vida fluye a nosotros, eso provoca que nosotros andamos en vida nueva y que somos libres del pecado. Somos libres del pecado. Eso es lo que sucede en nuestra salvación y lo que produce nuestra santificación. Bien, ahora yo quiero que pensemos en esto, porque este es el punto de este capítulo. Al momento de creer en Cristo, cuando un hombre cree en Cristo, escucha el Evangelio, se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, en ese mismo momento, Dios trata con la culpa de nuestro pecado. ¿Por qué decimos que Dios trata con la culpa? Porque nosotros, por la fe, en el momento en que somos creídos, ¿qué es lo que hace Dios con nuestros pecados? Los perdona. Los perdona completamente. Eso lo hace Él, en su tribunal, en un momento.
No, Dios no nos perdona una parte de la cuenta y después va viendo cómo nos portamos para perdonarnos el resto de la cuenta. No, en el momento en que creemos en Cristo, somos perdonados delante de su tribunal de todos nuestros pecados. Él nos declara justos una vez para siempre. ¿Y qué es lo que hace? Nos reviste de la justicia de Cristo. ¿Sí? Entonces, la culpa y la condenación son quitadas de nosotros cuando creemos en Cristo. ¿Cómo llamamos a eso? Justificación. A eso llamamos justificación. A eso la Escritura llama justificación. Entonces, en el momento en el que nosotros creemos, Dios trata con la culpa y la condenación de nuestro pecado. Pero, de ahí en adelante, Dios también trata con el poder que tiene el pecado en nuestras vidas. Eso sí es progresivo. Está claro, ¿no? Que Dios no quitó el poder del pecado en nuestras vidas cuando nosotros creímos en Él. Está claro. Seguimos pecando, seguimos luchando contra el pecado. Entonces, Dios va tratando progresivamente con el poder del pecado, mediante la santificación. ¿Sí? Santificación. Pero, acá está lo importante de este capítulo. Ambas cosas son el resultado de la misma realidad espiritual. Ambas cosas son el resultado de que Dios nos unió a Cristo. De que Dios nos unió a Cristo. Ese es el punto de Pablo en este capítulo, porque Pablo, ¿cómo comienza este capítulo? Haciéndose una pregunta. Entonces, ¿qué dice? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? Claro, cuando nosotros predicamos el Evangelio y le decimos a la gente que no importa lo que haya hecho con su vida antes, si se arrepiente y cree, Dios lo va a perdonar, una de las objeciones que hay contra ese evangelio de gracia libre y gratuita es, entonces yo puedo matar a quien yo quiera que total Dios me perdona, ¿o no? Esa es la objeción. Yo puedo vivir después como yo quiera, total Dios me perdona, gratuitamente. Entonces Pablo está tratando con esa objeción. Claro, entonces total, como Dios nos perdona gratuitamente, su gracia que abunde. ¿Cómo hago que abunde su gracia? Bueno, peco un montón, para que Él me perdone un montón, ¿cierto? Entonces Pablo dice, no, acá hay un problema. Ustedes no están entendiendo algo, le dice a los hermanos. En el momento en que ustedes creen en Cristo, sucede algo. Dios los une a Cristo. ¿Y qué pasa? Como los une a Cristo, ustedes son revestidos de la justicia de Cristo, justificación. Pero como están unidos a Cristo, también sucede algo, otra cosa también sucede. La vida de Cristo empieza a fluir hacia ustedes. Su vida empieza a fluir y ustedes empiezan a ser libres del poder del pecado. ¿Se dan cuenta? O sea, la justificación y la santificación son dos cosas diferentes, pero son el resultado de un mismo evento. Cuando nosotros somos salvos, Dios nos une a Cristo. De manera que el que dice que sus pecados fueron perdonados, pero no está viviendo en libertad del poder del pecado, no tiene razones para pensar de que fue unido a Cristo. Y si no fue unido a Cristo, entonces tampoco hubo perdón. ¿Lo ven? Ese es el argumento del apóstol Pablo. Entonces, si nosotros para ser justificados necesitamos ser revestidos de Jesús, y para ser revestidos de Jesús necesitamos estar unidos a Jesús, entonces eso también va a hacer que su vida fluya hacia mí. Entonces Dios, al momento de salvarme, Él resuelve en un instante, en un momento, en un evento, el problema mío con la culpa y la condenación del pecado. Eso queda resuelto instantáneamente. Y al mismo tiempo comienza el proceso de resolver nuestro problema con el poder del pecado. Un proceso que va a durar toda la vida. Uno es en un momento, el otro es a lo largo de toda la vida. ¿Bien? ¿Cómo hace eso? Dios. Él lo hace uniéndonos, haciéndonos como Cristo. Nos une a Cristo, su vida empieza a fluir a nosotros. ¿Y qué pasa? Empezamos a ser como Él, porque está su vida fluyendo hacia mí. Como el arbolito al que lo injertamos, ¿no es cierto? La vida del árbol empieza a fluir y empieza a dar fruto. ¿Bien? Entonces la vida de Cristo, entonces la libertad que nosotros experimentamos del poder del pecado no es superficial, no es superficial. Es una libertad profunda y real que los creyentes empiezan a experimentar del poder del pecado. Dios hizo una promesa: les daré un corazón y un camino.
Les daré un nuevo corazón y les daré un camino. Dios no solo cambia nuestro camino, no solo cambia nuestro andar, no solo nos vemos diferentes de afuera. Dios nos da un corazón y un camino, nos cambia de adentro. ¿Lo ven? La santificación, mis hermanos, entonces, no tiene que ver solo con un cambio en la conducta externa. La conducta externa cambia, nuestro camino es nuevo porque recibimos un corazón nuevo. Andamos de manera diferente porque nuestro corazón es diferente, ¿sí? Un nuevo corazón, nuevos deseos, nuevas pasiones, nuevas alegrías, nuevos gozos, nuevos amores, nuevas lealtades, nuevo gusto espiritual. Y que va a dar como resultado todo eso un nuevo camino, un nuevo estilo de vida, una nueva conducta, una libertad del pecado real, real. No una reforma de conducta, una libertad del pecado real. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestra santificación? Dios nos une a Cristo y unidos a Cristo experimentamos libertad progresiva del poder del pecado. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Quiénes son los que experimentan esta obra de Dios de la santificación? ¿Todo el mundo experimenta? Y bueno, la respuesta es clara acerca de lo anterior. Experimentarán esa obra aquellos que están unidos a Cristo, ¿cierto? Los creyentes. Nosotros, por defecto, por naturaleza, venimos a este mundo esclavos del pecado. Podríamos agarrar una concordancia y buscar todos los pasajes que describen al ser humano antes de Cristo, ¿sí? Aborrecedores de Dios, enemigos de Dios, ¿sí? Necios, cobardes, nos odiamos entre nosotros, dice Pablo ahí en Tito. O sea, todo eso describe lo que somos. ¿Cómo semejante espécimen ahora de repente se convierte en una persona que está siendo progresivamente libre del pecado? Y que la vida de Cristo está fluyendo a través de él. ¿Cómo? ¿Quiénes son? Los cristianos. Esto puede parecer una obviedad, mis hermanos, pero reflexionemos en lo que esto implica, en lo que esto significa, ¿sí? Fíjense que en este pasaje el apóstol Pablo deja en claro cuál es la relación que tiene con el pecado el hombre sin Cristo. Fíjense el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran, ¿qué cosa? Esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Esa es la descripción del hombre sin Cristo. O sea, una persona sin Cristo, una persona que no ha creído en Cristo, no importa lo bondadosa, lo moral, lo amable, lo generosa o lo religiosa que sea esa persona, es esclava del pecado. Es esclava del pecado. No nos dejemos engañar, no pensemos que las personas que nosotros vemos que son buenas, como si estuvieran cerca de Cristo. No, mis hermanos, no están más cerca de Cristo que otra persona abiertamente rebelde. Ambas son esclavas del pecado. Su esclavitud se puede ver de forma diferente. Se puede ver de forma diferente, pero ambos son esclavos del pecado. Lo segundo, no solamente queda claro en este pasaje que la persona sin Cristo es esclava del pecado, sino que queda claro en este pasaje cuál es el punto de quiebre entre una persona que ha sido esclava del pecado y que ahora no lo es. Fíjense, mismo pasaje, mismo versículo, 17. Aunque ustedes eran esclavos del pecado, dice, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esta forma de doctrina? Es el Evangelio. ¿Qué es lo que libró a estos hermanos de Roma de la esclavitud del pecado? Que ellos respondieron con fe obediente al Evangelio. ¿Sí? Solo las personas que responden con una fe obediente al Evangelio son libertados del pecado. Eso es lo que está enseñando Pablo acá. ¿Bien? No hay otra forma. Hermanos, no hay otra forma. Ustedes que están sin Cristo, no hay otra forma que ustedes puedan abandonar sus pecados. No hay otra forma. Es solamente por el poder del Evangelio. Es por medio del Evangelio.
que nosotros llegamos a vernos tal como somos, de pecadores, llegamos a vernos bajo la condenación de Dios y llegamos a ver a Cristo como el único Salvador que puede librarnos de esa condenación, librarnos de la culpa y del poder del pecado. Y si vamos a Cristo en arrepentimiento y fe, el Evangelio, por medio del Evangelio nacemos de nuevo. Somos unidos a Cristo. Cristo perdona nuestros pecados y Cristo nos libra del poder del pecado. No hay otra forma. Para salvar al hombre y para darle al hombre una vida nueva, lo único que existe en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es el Evangelio. Nada más, ¿sí? Y a ver, acá de diferentes maneras nosotros lo sabemos. Algunos de los que estamos acá hemos sido esclavos del pecado. Hemos sido esclavos del pecado. Conscientemente hemos visto nuestra maldad. Hemos visto que era rebeldía contra Dios. Hemos visto el daño que le producía a nosotros mismos y a las personas que amábamos. Y aún así no lo podíamos dejar. No lo podíamos dejar. Y vino Cristo y algo cambió. No les voy a decir que de un momento a otro todos nuestros pecados, hemos sido liberados completamente de todos nuestros pecados, pero algo cambió. El poder del Evangelio. Y algunos de ustedes que aún no son de Cristo, que están experimentando esto que les acabo de describir, ven sus pecados, se dan cuenta, son conscientes de que son culpables delante de Dios y de la condenación que esos pecados traen. Muchos de esos pecados han dañado y están dañando a las personas que ustedes aman. Ustedes desean abandonar esos pecados, pero se dan cuenta que no pueden. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. Eso es lo que significa que son esclavos del pecado. ¿Sí? Algunos de ustedes lo son. Han entregado su mente a la amargura, su cuerpo a la inmoralidad, su corazón al orgullo, a la ira, a la ansiedad, a la impaciencia, a la mentira. Y simplemente no lo pueden dejar. No pueden. No pueden. Eso es lo que significa ser esclavos del pecado. Quizá alguno de ustedes tenga la conciencia lo suficientemente despierta como para confesar que no quieren vivir así, que no quieren ser esa clase de persona. Pero llegado el momento crucial de la tentación, el amor por el pecado es más fuerte. Y cedemos. Somos esclavos, son esclavos, esa es la verdad. Esa es la descripción que hace la Escritura. Entonces, ¿quiénes son los que experimentan el poder de Dios a través de la santificación? Los creyentes. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que cualquier persona puede venir a Cristo. No hay un impedimento. Cualquiera de ustedes que aún no es de Cristo puede venir a Él en arrepentimiento y fe. Arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo. Porque lo único que puede rescatar a alguien es el poder del Evangelio. Y aquellos que responden con fe al Evangelio son libertados del pecado, hechos libres del pecado, pero solamente ellos. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede en la santificación? Somos unidos a Cristo, su vida fluye en nosotros y somos progresivamente libres del poder del pecado. ¿Quiénes experimentan esta obra? Aquellos que han creído con fe obediente en el Evangelio. ¿Bien? Tercera pregunta. Me encanta esta pregunta. ¿Quién hace la obra de la santificación? ¿Quién la hace? ¿Bien? Está ahí. La respuesta a esta pregunta está ahí. Está casi en cada pasaje del Nuevo Testamento acerca del tema y en este en particular está ahí. Y quizás sin darnos cuenta, demos una respuesta muy rápida a esta pregunta. ¿Bien? La respuesta que nosotros pensamos, esta estoy seguro que es la respuesta correcta. Si yo digo esto, seguro no me equivoco. ¿Bien? Pero, ¿qué dice el texto? Si lo leemos con atención, está ahí. Vamos al versículo 6. ¿Quién hace la obra de la santificación? Sabemos esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, dice, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Quién mató a nuestro cuerpo de pecado para que ya no seamos más esclavos del pecado y seamos libres? ¿Quién lo hizo? Cristo. Cristo lo hizo. Cristo en la cruz, cuando murió,
no solamente cargó con la ira de Dios y agotó la ira de Dios por nuestro pecado, sino que se llevó consigo lo que Pablo acá llama nuestro cuerpo de pecado. Esto es algo que enseña la Escritura, ¿bien? Y que está relacionado con lo que hablamos al principio de que somos unidos a Cristo, ¿bien? Cuando Dios nos une a Cristo, dijimos, nos reviste de la justicia de Cristo, su vida fluye hacia nosotros, pero todo eso sucede porque Dios nos unió a Cristo. Pero para Pablo, la idea de que Dios nos unió a Cristo es una idea completa. Es una idea, o sea que todo lo que es cierto acerca de Cristo, ahora pasa a ser cierto también acerca de los que están unidos a Él. ¿Qué significa eso? Que si Cristo subió a la cruz cargando con nuestros pecados, entonces Pablo acá dice, nosotros como estamos unidos a Cristo, también subimos a esa cruz con Él. Y nuestro cuerpo de pecado murió cuando murió Cristo. Y nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Todo lo que es cierto en cuanto a Cristo ahora es cierto en cuanto a nosotros. Fuimos sepultados juntamente con Él. Y como Cristo resucitó para una vida nueva, nosotros resucitamos con Él para una vida nueva. ¿Lo ven? O sea, todo lo que es cierto acerca de Cristo ahora también es cierto acerca de los que creen en Él. ¿Por qué? Porque están unidos a Él. Entonces, ¿quién nos libra del poder del pecado? Bueno, el que mató al hombre de pecado, el que mató a ese viejo hombre nuestro, esclavo del pecado, y Cristo lo mató en la cruz. Cristo lo mató en la cruz. Entonces, estamos unidos a Él, nuestro cuerpo de pecado está muerto y ahora fluye hacia nosotros su vida. Somos libres del pecado. Entonces, ¿quién hace la obra de la santificación? Cristo. Cristo la hace. Pero esta no es la única respuesta que da el pasaje a esta pregunta. Fíjense el versículo 12. Por tanto, dice, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Entonces, fíjense, mis hermanos, Cristo hace la obra de nuestra santificación, pero también a nosotros se nos ha dado un mandamiento, que el pecado no reine en nuestros cuerpos, que no obedezcamos sus pasiones, que no presentemos nuestros miembros al pecado, que por el contrario nos presentemos a Dios para ser instrumentos de justicia. Háganlo, dice Pablo, hagan eso, háganlo. Entonces, ¿quién hace la obra de la santificación también? Nosotros tenemos que hacerlo también. ¿Bien? Sí, mis hermanos. La obra de la santificación es una obra de Dios y nuestra. Es un trabajo colaborativo. Esto es muy distinto a como fue, por ejemplo, nuestro nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento nosotros no tuvimos nada que ver. Por eso la figura de nuevo nacimiento, ¿no es cierto? ¿En qué participa el bebé que está naciendo? Nada. Todo el esfuerzo lo hace la pobre madre, ¿verdad? El bebé no tiene participación, lo único que hace el bebé es nacer. Por eso es un nuevo nacimiento. No es una obra colaborativa entre el bebé y la mamá, no. El bebé simplemente nace. Es una obra de la madre. En nuestro nuevo nacimiento fue igual. En nuestro nuevo nacimiento nosotros no hemos tenido participación. Fue una obra de Dios. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Qué cosa puede ser, no es cierto, menos colaborativa que la resurrección de un muerto? No hay nada. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Fue todo obra de Dios. Pero la santificación no funciona así. La santificación es una obra colaborativa. ¿Bien? Así que, mi hermano, si usted está esperando que Dios haga algo un día y que así, de un momento a otro, sea libre de un pecado, olvídese, eso no va a pasar. Para que usted pueda ser libre del pecado, usted va a tener que luchar contra el pecado. No queda otra. ¿Sí? No queda otra. Y por más que por ahí ahora suene un poco chistoso esto que yo estoy diciendo,
La verdad es que yo crecí en contexto de juventud, de personas, incluso hasta de iglesias, que no sé si consciente o inconscientemente, me hicieron pensar que por ahí la santificación era así, que un día algo iba a pasar, quizá en un campamento, quizá en una conferencia, quizá escuchando un sermón, pero algo iba a pasar y yo iba a ser una persona consagrada. Al fin iba a poder predicar el evangelio con valor, vencer mis pecados. Entonces, quizá a alguno de ustedes les pasó. Entonces íbamos, los jóvenes de la iglesia, atrás de cuánto campamento hubiera, cuánta conferencia hubiera, viendo si ahí en un sermón, en una charla, en algo, Dios hacía algo. ¿Cierto? Y, a ver, como decía al principio, hay una epidemia de ignorancia acerca de la santificación. La santificación no es así. Cristo, por medio de su Espíritu Santo, es quien obra nuestra santificación. Pero no lo hace aparte de nuestros esfuerzos, sino lo hace a través de nuestros esfuerzos. Si no, Jesucristo no hubiese dicho que teníamos que tener la determinación como para arrancarnos los ojos y cortar nuestros brazos para luchar contra el pecado. ¿Sí? Jesús no dijo eso acerca de nuestro nuevo nacimiento. Jesús dijo acerca del nuevo nacimiento, el viento sopla por donde quiere. Así es todo aquel nacido del Espíritu. ¿Ustedes saben por dónde sopla el viento? A menos que sea viento sonda, no sabemos de dónde viene y hacia dónde va, ¿verdad? Bueno, así es todo aquel nacido del Espíritu. No sabemos cómo sucede en un momento a otro. Por el poder del Evangelio nacemos de nuevo. Pero la santificación no es así. La santificación es preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces la santificación es una obra de Dios y también es una obra nuestra. ¿Sí? Dios es el que hace el milagro de librarnos del pecado. Dios barre con los ídolos nuestro corazón. Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que nos santifica por completo. Él va a completar la buena obra que comenzó en nosotros. Su Espíritu Santo va a dar su fruto en nuestra vida. Cristo es el que nos dio vida nueva. Él nos dio su Espíritu Santo. Él nos libró del poder del pecado. Él mató a ese hombre que estaba enamorado y entregado al pecado y que vivía en nosotros. Él lo hizo. Él nos está limpiando. Él es el que nos guarda en el sendero del camino angosto. Él es el que pone su temor en nosotros para que no nos apartemos de Él. Eso dice la Escritura. Escribe sus leyes en nuestros corazones para que las sigamos de todo corazón. Eso lo hace Él. Él es el que nos santifica. Y nosotros también, hermanos, nosotros también. Nosotros vamos a hacer cosas muy comunes y corrientes, mis hermanos, muy comunes y corrientes. Por ejemplo, nosotros nos vamos a exponer diariamente a la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué hay más común y corriente que leer un libro? Pero a través de esa obra común y corriente, nosotros leyendo la palabra de Dios, Dios va a obrar un milagro y va a escribir esa palabra en nuestros corazones. Eso yo no lo puedo hacer. Eso yo no lo puedo hacer. Yo no puedo escribir sus leyes en mi corazón, de hacer que cuando yo lea las ame, quiera seguirlas, quiera servir a ese Dios de quien estoy leyendo. Yo no lo puedo hacer. Pero lo que yo sí puedo hacer es sentarme y leer ese libro. Y yo haciendo una obra común y Dios haciendo el milagro, así sucede la santificación. Así sucede la santificación. ¿Sí? Vamos a tener un sermón entero acerca de esto. Solo introducción esta vez. Entonces, respuesta, ¿quién hace la santificación entonces? ¿De quién es obra? Es una obra de Dios y también nuestra. ¿Sí? Una obra de Dios y también nuestra. Bueno, ¿cómo sucede? Cuarta pregunta, ya vamos terminando. ¿Cómo sucede? Fíjense versículo 22. Y acá necesito todos nuestros recuerdos de lo que hemos aprendido en lengua en la escuela. Algunos hace mucho tiempo. Dice así el versículo 22, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Bien, vamos a mirar los verbos de este versículo. Verbos, chicos,
Recuérdenle a sus padres cuáles eran los verbos y los tiempos verbales. Fíjense, acá hay dos verbos que se refieren a un suceso muy puntual y muy específico que tuvo lugar en el pasado. Dice Pablo, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Lo ven? Eso sucedió en un momento en el pasado. ¿Cuándo? Cuando creímos en Cristo. Mis hermanos, ustedes en el pasado fueron libertados del pecado y hechos siervos de Dios. En el día en que creyeron en Cristo. Unidos a Cristo, la vida de Cristo fluye a nosotros y empezamos a ser libres del pecado y somos siervos de Dios. Un suceso puntual, nuestra línea de tiempo. ¿Bien? ¿Y qué es lo que sucede después? Ahora, esa gente que en un momento de su vida fue librada del pecado y fue hecha siervo de Dios, ahora tiene por su fruto la santificación. Tiempo presente, ¿lo ven? Algo que pasó y algo que sucede en el presente. De hecho, acá no está muy claro, pero en el griego, o sea, el idioma original que fue escrito en el Nuevo Testamento, este verbo tienen se puede leer en forma continua también. Es como están teniendo por su fruto la santificación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se leería esto? Que nosotros, que hemos sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios en un momento, ahora están teniendo por su fruto la santificación. ¿Lo ven? Un suceso en el pasado que dispara, ¿qué cosa? Un proceso en el presente. ¿Cómo sucede nuestra santificación según este pasaje? Sucede progresivamente. Nuestra santificación sucede progresivamente. ¿Qué significa progresivamente? Significa que es algo que se va desarrollando en el tiempo, que puede ser de a poco, que pueden ser algunos pasos adelante, otros atrás, pero que va sucediendo a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Entonces, digámoslo así, en un momento, en nuestra salvación, las cadenas se sueltan. Somos libres del pecado. ¿Bien? Y a partir de ahí, comenzamos a caminar en un constante y progresivo andar diario, en donde se va a ver el fruto de esa libertad. Dios suelta las cadenas y ahora se empieza a ver el fruto de esa libertad. O sea, en otras palabras, de nuevo, otro mito que vamos a erradicar. Mis hermanos, no existe esto de que de un momento a otro van a ser los cristianos súper espirituales, súper maduros, que algo va a pasar y de ahí en adelante van a ser otros. No, no existe. Es progresivo, es de toda la vida. Es de toda la vida. Bien, toda la vida vamos a luchar contra el pecado, toda la vida, y toda la vida vamos a ir creciendo en nuestra victoria contra el pecado. ¿Sí? Creciendo. Reflexionemos un poquito acerca de esto. Pongamos nuestra mente, meditemos en esto. Primero, el hecho de que nuestra santificación sea progresiva, escúchenme bien esto, no significa que podemos ser tolerantes con algunos de nuestros pecados. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque alguien puede pensar, bueno, esto es una maratón. Tengo tiempo para ir tratando con otras cosas, voy tratando ahora con esto y mañana trataré, como siendo tolerante, ¿sí? O sea, no es muy difícil ver cómo nuestro corazón, todavía inclinado a veces al mal, ¿bien?, puede usar esta enseñanza para conservar algunos de sus pecados, sobre todo los favoritos, ¿sí? Fácilmente podemos pensar, bueno, yo hoy estoy abandonando este o aquel pecado y como la santificación es progresiva, mañana me voy a encargar de abandonar aquel otro. ¿Sí? No, mis hermanos. Eso no significa que la santificación sea progresiva. No podemos dejar que nuestra casa se llene de cucarachas solo porque estamos expulsando las ratas, ¿verdad? No podemos. No podemos dejar de responder a la luz de nuestra conciencia. Porque el día que nosotros dejamos de responder a la luz de nuestra conciencia, corremos el grave peligro de que ella se nos endurezca. Por más que estemos tratando con otras cosas, no podemos hacer eso, ¿sí? El carácter progresivo de nuestra santificación tiene que ver justamente con que vamos respondiendo a la luz que nuestra conciencia recibe.
Y si hay una temporada en nuestra vida en que el Señor iluminó nuestra conciencia a muchos pecados, tendremos que trabajar en ellos. No podemos decir, bueno, hoy en esto, mañana. No, eso no es santificación progresiva. Santificación progresiva es que en la medida en que nuestra conciencia va detectando pecados, vamos trabajando y luchando en ellos. Dios hace el milagro de despertar nuestra conciencia, nosotros trabajamos para luchar contra el pecado. Bien, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, hablando acerca de la lucha contra el pecado, dice esto, ¿sí? La mente conforme a la carne, dice, es muerte. La mente conforme a la carne es muerte. Mis hermanos, no es juego el pecado. No es juego, es muerte. Es muerte eterna. No es que hago algo malo y corro peligro de que me atropelle un auto. No, es muerte eterna. Si ustedes, dice Pablo en Romanos 8, si ustedes viven conforme a la carne, van a morir, dice. Van a morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces van a vivir. Van a vivir. No es juego, no es juego. Un viejo pastor, predicando un sermón sobre ese pasaje de Romanos 8, dijo esta frase que quizás es muy conocida, quizás alguien la ha escuchado, ¿sí? Mata al pecado o el pecado te matará a ti. ¿Sí? Mata al pecado, el pecado te matará a ti. Entonces, santificación progresiva, que nuestra santificación vaya siendo progresiva, no significa que podemos ser tolerantes con algunos pecados y levantar nuestro boleto, no pasa nada, estoy luchando con otros. No, no puedo. No es eso. Matemos al pecado, a cualquiera, al que veamos, al que asome la cabeza. Al que asome la cabeza. Hay que cortársela, porque si nosotros no matamos al pecado, el pecado nos va a llevar a la condenación eterna. Así de simple. Esa es la urgencia con la que nosotros tenemos que ver al pecado. ¿Bien? Entonces, primera aclaración. Nuestra santificación es progresiva, pero eso no es una licencia para que permitamos ciertos pecados supuestamente durante un tiempo. ¿Bien? Segunda consideración. Cuando decimos que nuestra santificación es progresiva, eso implica necesariamente que no va a ser instantánea. Que no va a ser instantánea. ¿Bien? Yo les hacía recién el comentario un poco en broma, un poco en serio. Ahora lo voy a hablar en serio. Hay muchas tradiciones evangélicas que enseñan algo llamado la segunda bendición. Quizá alguno de ustedes lo ha escuchado. ¿En qué consiste la doctrina de la segunda bendición? Es una doctrina que dice que nosotros tenemos que buscar, luego de nuestra salvación, por eso segunda bendición, ser llenos del Espíritu Santo y que esa llenura del Espíritu Santo se va a manifestar de alguna forma sobrenatural, como pueden ser lenguas, ¿bien? Y que a partir de ese ser llenos del Espíritu Santo nosotros vamos a tener un nuevo nivel de cristianismo, vivir en una renovada consagración, ¿bien? Hay otras tradiciones que quizás no van a decir creer en la segunda bendición, pero que la van a practicar. De hecho, en la práctica lo viven así. Entonces llaman a las personas, quizás ustedes lo han visto, campamentos, último día el fogón, y los llaman a los jóvenes con su palito a tirar el palito y consagrarse al Señor. Y que de ahí en adelante, si se consagran de verdad, de corazón, sinceramente, su vida va a ser diferente. ¿Sí? Un momento en sus vidas, como si fuera un monumento en sus vidas, en su historia de vida, que marca un antes y un después, y en donde a partir de ese momento es como que la santidad crece exponencialmente. Muchísimo, ¿bien? Yo les contaba hace un momento, yo crecí en un contexto así, ¿sí? Íbamos a los campamentos, promovíamos eso entre los muchachos, ¿no es cierto? Buscábamos ser tocados por el Señor, tener esa segunda bendición. ¿Cierto? Pero la santificación no es así, mis hermanos. La santificación es progresiva, no es instantánea. En el fondo, detrás de esa manera de ver nuestra santificación, justamente está la negación de que la santificación es una obra nuestra, es una batalla que nosotros luchamos. La santificación no sucede aparte de nuestros esfuerzos. Y, insisto, vaya que son esfuerzos. Por eso el camino es angosto. Por eso el camino es angosto.
Por eso hay que estar dispuesto a cortarse los ojos y las manos. ¿Sí? Por eso. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que tener una lucha a muerte con el pecado. ¿Sí? Ustedes tienen que matar al pecado. El apóstol Pablo, hablando de esto, dice, por esto, yo golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo bajo servidumbre. No vaya a ser cosa, dice, que habiendo yo sido un gran predicador del evangelio para todo el mundo, yo mismo quede descalificado, dice. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Luchaba contra sí mismo, contra su propio cuerpo, contra sus propias tentaciones. ¿Lo ven? No sucede instantáneamente. No esperemos eso. No esperemos eso. No es realista. No es realista. Puede ser, mis hermanos, que el Señor a algún cristiano libre de una forma inmediata de algún pecado particular, puede hacerlo. De hecho, lo hace. Puede hacerlo. Pero ningún cristiano es santificado, da un salto de santificación exponencial de un momento a otro sin trabajar duro y sin luchar contra el pecado diariamente, ¿sí? Y tercero, que nuestra santificación sea progresiva también significa que nuestra santificación sucede mediante medios comunes y corrientes. Medios comunes y corrientes. Va sucediendo en nuestra vida por cosas comunes y corrientes que vamos haciendo. ¿Sí? Vamos a tener varias predicaciones sobre este tema. ¿Cuáles son esos medios y cómo Dios los usa y cómo los tenemos que usar nosotros? Pero por ahora lo que podemos decir es que Dios determinó que el milagro de nuestra santificación va a suceder a través de cosas comunes y corrientes que nosotros hagamos. ¿Sí? Como leer la palabra, como confesar y arrepentirnos de nuestros pecados, como estar con otros cristianos y hablar del evangelio, cosas comunes. Esas cosas tan sencillas y comunes van a hacer que el milagro suceda, que seamos libres del pecado. Y finalmente, brevemente, para terminar, ¿cuál es el resultado final? ¿Cuál es la meta de nuestra santificación? ¿Cuál es la meta? Romanos 6:22. Habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. La vida eterna. Bien. El resultado definitivo de nuestra santificación va a ser el momento en que nuestra conformidad a Jesús sea eterna y sea perfecta. Nosotros ahora estamos siendo progresivamente conformados a la imagen de Jesús, siendo más parecidos a Jesús en la medida en que vamos siendo libres del pecado. ¿Cuándo va a suceder ese salto exponencial en nuestra santificación? Cuando lo veamos cara a cara. Cuando lo veamos cara a cara. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. A ese último paso final de nuestra santificación, el Nuevo Testamento lo llama glorificación. Glorificación. Entonces, el día de nuestra salvación, cuando creímos en Cristo, Dios nos justificó frente a su tribunal. Nos unió a Cristo, nos revistió de su justicia y así Dios trató ¿con qué? Con la culpa y con la condenación de nuestro pecado. Una vez y para siempre. Hoy, en el camino angosto, en nuestro día a día, a medida que nos entregamos a las disciplinas de la piedad, Dios nos hace más como Jesús, haciendo que su vida fluya a nosotros. Y entonces así Dios trata por medio de la santificación con el poder del pecado. Trató con la culpa, con la condenación, ahora trata con el poder. Cuando Jesús se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, de forma definitiva. Le vamos a ver tal como Él es. Al fin vamos a haber llegado, al fin. Él va a transformar, dice Pablo, el cuerpo, este cuerpo de humillación nuestra, en uno semejante al de la gloria de Jesús. Eso es lo que Él va a hacer. Y ahí Dios va a tratar definitivamente con la presencia del pecado. Con la presencia del pecado. Él trató con la culpa y la condenación, está tratando con su poder ahora y va a tratar con la presencia del pecado. Eso es consuelo, mis hermanos. Eso es consuelo para todos ustedes que derraman lágrimas por el pecado que todavía viven ustedes.
por el pecado que todavía nos amarga, nos separa, interrumpe nuestra comunión con Dios, nos separa de las personas que amamos, retrasa nuestra santificación. Un día eso va a terminar, ¿sí? Entonces, Jesús, mis hermanos, Jesús no vino a salvarnos solamente de la condenación del infierno. Él no vino solamente a rescatar gente del infierno. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. ¿Sí? De la condenación y de su poder y de su presencia, de todo. ¿Bien? Entonces, si entre los que estamos acá, ustedes están acá, ustedes creen que son de Cristo, pero no tienen un deseo real de abandonar sus pecados. No quieren ser librados de sus pecados, porque se sienten muy cómodos en sus conciencias pensando, bueno, yo ya fui salvo, yo ya voy a ir al cielo. Ya está, ya creí en Cristo, voy a ir al cielo. Y eso ya les da la paz suficiente como para permitirse el pecado en sus vidas. Si ustedes están así, déjenme decirles que están engañados. Están en un grave peligro porque están creyendo que son de Cristo y no lo son. Creyendo que son de Cristo y no lo son. Él no vino solamente para ser el salvador de la condenación, Él vino para salvarlos del pecado y de todo, de su culpa, de su condenación, de su poder y de su presencia. Y si hoy no están siendo librados del poder del pecado es porque no han sido librados de la culpa y la condenación del pecado. Nunca. ¿Sí? Jesús vino a ser su Salvador completo y si no es su Salvador completo no va a hacer nada. No va a hacer nada. No va a hacer nada de ustedes. Si Él no los está librando del poder del pecado, entonces no los libró de su culpa. Si no los está santificando, entonces nunca los justificó. Y tampoco los va a librar eternamente de la presencia del pecado. Pero la buena noticia, como ya lo hemos dicho, es que si vivieron engañados hasta hoy, pueden venir a Cristo en arrepentimiento y fe, odiando sus pecados, aborreciendo sus pecados, deseando ser librados de sus pecados y pidiéndole al Salvador que los libre de ellos. Que derribe los ídolos de su corazón, que los perdone por la cruz de Cristo, que los perdone y que escriba sus leyes en su corazón. Y cristianos, yo los quiero animar entonces, mis hermanos, a comenzar un recorrido aprendiendo lo que significa ser santificados. ¿Sí? Yo quiero despertar en ustedes, mis hermanos. O quiero, mejor dicho, que la palabra de Dios despierte en ustedes un renovado sentimiento de rechazo por el pecado. Necesitamos ser despertados por la palabra de Dios porque tenemos la tendencia a acostumbrarnos a convivir, ¿sí?, con algunas cucarachitas que se puedan esconder abajo de la alacena. ¿Sí? Podemos convivir, sobre todo los esposos. Y nos acostumbramos. Y no quiero eso. No queremos eso. Que se renueve en ustedes y en mí un sentimiento de rechazo al pecado. Una determinación a ser más como Jesús. A buscar un corazón que esté satisfecho con Él. Y así pueda ser libre de las mentiras del pecado. A buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Bien? Y que podamos aprender a luchar con las armas de la palabra de Dios, con las armas del Espíritu, para ser cada día más parecidos a Jesús. ¿Sí? Vamos a terminar orando. Señor, te agradezco mucho por poder escuchar, compartir tu palabra y porque mis hermanos y todos los que están acá han podido escuchar tu palabra. Señor, sabes que todos acá estamos en la misma lucha y te pedimos, Señor, que uses tu palabra a lo largo de estas semanas para darle a tu iglesia una renovada libertad, un renovado deseo de luchar contra el pecado, Señor, y que tu Espíritu Santo obre santidad en medio nuestro, Señor. Obre santidad en medio nuestro. Sos un Dios santo. Y querés que tu pueblo sea un pueblo santo. Señor, apartás tu mirada y das la espalda al pueblo que se aparta, Señor, de tu voluntad. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos ser un pueblo santo de un Dios santo. Enseñanos, Señor. Enseñanos.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.